Nehemías capítulo 4. Vamos a estar compartiendo un mensaje basado en el capítulo 4 de Nehemías. Este pasaje tiene como título ¿Cómo tratar con la oposición? Hace unas semanas estudiábamos con el pastor Rubén el libro de Efesios. Él nos compartía acerca de la importancia de usar toda la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Recuerdan? Alguien dijo, si nunca has tenido un choque frontal con el diablo, probablemente es porque vas en la misma dirección. Cuando aceptamos el llamado de Dios para nuestras vidas, inevitablemente entraremos en contacto con los ataques del enemigo, con el diablo. La pregunta no es si enfrentaremos la oposición, sino más bien, ¿cómo responderemos cuando la enfrentemos? ¿Permaneceremos firmes e inquebrantables en nuestros esfuerzos por contrarrestarlo? ¿Podremos resistir las artimañas del diablo o seremos paralizados y derrotados por ellas? Nehemías 4 nos da una idea de cómo un hombre común y corriente fue capaz de superar la adversidad. El libro de Nehemías describe un ciclo continuo en el que Nehemías y sus hombres estaban llevando a cabo la voluntad del Señor y cumpliendo el propósito para el cual les dio en la construcción, y surge siempre la oposición. A medida que el proyecto avanza, en el capítulo 3, se encuentran avances y retrocesos consecutivos en los capítulos 4 al 6. Si hoy enfrentás oposición, puede ser una indicación de que estás llevando a cabo el plan de Dios y cumpliendo su propósito. La presencia de oposición no es una indicación de que estás en un camino equivocado. Más bien, es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. En el momento en el que Nehemías expresó su deseo de reconstruir, se formó un frente de ataque de oposición unido contra Nehemías. Entre sus oponentes estaban Sanbalat, el gobernador de Samaria, Tobías, los árabes, los amonitas, los asoditas y el ejército samaritano. Quiero compartir con ustedes algunas de las formas de oposición que tuvo que enfrentar Nehemías. Y quizás el día de hoy vos estés bajo alguno de estos ataques, estés sufriendo estas oposiciones o estés siendo parte de la oposición a la obra de Dios en la iglesia. Estas son las formas entonces de oposición que encontramos en este proyecto de restauración. En primer lugar, los versículos 4 y 7 encontramos enojo, la ira. Vamos a leer ahí en sus Biblias. Dice el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y el 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. La palabra hebrea significa arder enloquecido. Una Jerusalén segura e independiente iba a amenazar el dominio de Sanbalat sobre la zona y socavaría su control de la ruta comercial a través de la región, perjudicando así toda su economía. Así que, por el momento, este muchacho dejó de lado sus diferencias con los demás, con los amonitas al este, los árabes al sur y los filisteos al oeste, y enojados por lo que estaba haciendo Nehemías, todos se unieron y amenazaron con detener la obra por violencia
si era necesario. Esta nueva obra de Dios en Jerusalén amenazaba su estilo de vida y por eso se enojaron. Satanás suele usar la ira de los demás para intentar apagar el gozo y el entusiasmo de un nuevo creyente, de un nuevo hermano recién convertido. Supongamos que un adolescente que creció en un hogar lejos de las enseñanzas cristianas, un hogar mundano, donde nunca se predicó el evangelio, se salva. Vuelve a casa y les cuenta con alegría a sus padres cómo fue que conoció a el Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Van a estar ellos contentos? No. Uno pensaría que estarían contentos de que su hijo no se drogara, no se alcoholizara, ni ande con mala junta, pero estarán enojados porque si su hijo se toma en serio a Dios, eso amenaza su estilo de vida mundano y egocéntrico. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando una esposa conoce a Cristo. Su celo por Dios convence a su esposo de sus malos caminos y él responde con ira, él responde con enojo. El objetivo de Satanás es hacer que el nuevo cristiano se enfríe y vaya decayendo su compromiso con el Señor. Y si el enojo y la ira no detienen el trabajo, Satanás saca otra herramienta, las burlas. Dice el versículo 2, Sanballat y sus amiguitos se juntaron a una distancia que les permitía ser escuchado e hicieron una serie de preguntas burlonas, sarcásticas, dice el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Después de cada pregunta retórica me imagino a estos muchachos riéndose a carcajadas. Entonces Tobías, de manera sarcástica, le dice en el versículo 3, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Muchas veces Satanás usa la burla contra los que se ponen de parte del Señor. Si te convertís en cristiano y lo haces saber, tus compañeros de trabajo seguramente se van a burlar de vos. Te van a llamar santurrón o pastorcito. Estarán esperando que caigas en algún pecado para poder burlarse. Al final, sabíamos que no eras diferente. Los cristianos son todos hipócritas. Tu compromiso con Cristo amenaza su estilo de vida pecaminoso, su estilo de vida impío. En tercer lugar, encontramos las amenazas. Si el enojo y las burlas no dan resultado, el enemigo se vuelve más agresivo. Los enemigos de Nehemías tenían que tener cuidado, ya que Nehemías trabajaba con el permiso de Artajerjes. No podían simplemente reunir sus tropas y marchar sobre Jerusalén, o si no, iban a ser acusados de rebelión contra el rey. Pero podían usar amenazas de violencia. El versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y estas amenazas las hacían circular entre los judíos que vivían cerca de ellos. El versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Grupos pequeños podían colarse y matar a alguna de las personas que trabajaban en el muro, y Sanballat simplemente le decía a Artajerjes que él no tuvo nada que ver con eso, que fueron un grupo de terroristas, que él no pudo controlar la situación. Así que la amenaza de la actividad terrorista ponía a los judíos bajo una inmensa presión psicológica.
Satanás todavía utiliza amenazas sutiles o abiertas de intimidación para oponerse a los cristianos. Si no te callás sobre la corrupción de tu jefe, te despedirán. Si disciplinas a tus hijos como la Biblia manda, te los quitarán. Si defendés la fe en clase de biología, el profesor te reprobará. Al parecer, cuatro. Desánimo y agotamiento. Al parecer, en este momento circulaba entre los trabajadores un cántico desalentador. Versículo 10 dice, las fuerzas de los Estoy medio trabado hoy. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La gente se estaba cansando y los montones de escombro no parecían disminuir. Habían perdido el entusiasmo anterior por el trabajo que había dado como resultado que el muro se construyera rápidamente hasta la mitad. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Satanás sabe que el punto medio de cualquier obra es el momento más eficaz para atacar. Cuando comienza un nuevo proyecto hay entusiasmo. Un nuevo ministerio. Sí, yo me apunto, yo me anoto, yo voy a ir todos los sábados de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si pasás la mitad y ves que se está por terminar, hay otro entusiasmo para trabajar. Ya estamos más cerquita del final. Ya se está por terminar el trabajo. Pero justo en el medio de las cosas, el cansancio y el desánimo se instalan. Los trabajadores habían perdido el entusiasmo inicial y todo lo que podían ver eran montones de escombros que aún esperaban ser retirados. Sentían ganas de darse por vencidos. Lo mismo pasa en tu caminar con Dios. Cuando te encendés por primera vez por el Señor, te emocionás. Salgamos, vamos a ganar el mundo para Cristo, vamos a convertir a Laguna Paiva. Cada escuela bíblica que vas parece nueva y desafiante para vos. No te perdés una célula. Tus momentos en la palabra y en la oración están llenos de nuevos descubrimientos, pero en algún momento esa novedad desaparece. Comenzás a notar los montones de escombros en tu propia vida y en la iglesia, problemas y pecados que no parecen desaparecer. Empezás a cansarte preguntándote si todos tus esfuerzos están haciendo alguna diferencia para la causa de Cristo y tu cansancio te lleva al desánimo. Pero Satanás no se ha quedado sin herramientas. También tiene como herramienta al negativismo. La crítica y la burla venían del enemigo externo, venían de afuera. Este negativismo venía de los mismos judíos que vivían cerca del enemigo. Estas personas no estaban involucradas en la obra de la reconstrucción del muro, y eso es algo importante, no estaban involucrados en la obra. Vivían cerca del enemigo y por lo tanto estaban expuestos constantemente a sus ataques negativos sobre la obra. Y no estaban involucrados personalmente en el ministerio, en la obra. Así que escuchaban noticias negativas, escuchaban amenazas y no sabían de primera mano lo que el Señor estaba haciendo en Jerusalén. Vinieron repetidamente, dice el texto, 10 veces, que es una expresión que significa una y otra vez, para advertir a Nehemías y a los trabajadores en el muro. Dice el versículo 12 que leímos anteriormente, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Invariablemente el negativismo en la iglesia proviene de los cristianos que viven más cerca del enemigo y no están involucrados en la obra del Señor. El negativismo es el enemigo de la fe.
Recuerdan los espías, hay gigantes en la tierra. Éramos como langostas ante sus ojos. No hay manera de que podamos tomar la tierra. Está bien ser realistas en el ministerio. Hay que hacer cálculos. Es bueno que hagamos cálculos. Nehemías no ignoró que había un peligro real, que habían amenazas, pero si hubiera escuchado a estos profetas de la catástrofe, nunca habrían terminado el muro. Miedo, por último. El miedo es el efecto acumulativo de todos los factores anteriores. Dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. El pueblo había visto la ira del enemigo, había escuchado sus burlas y amenazas, estaban agotados por el cansancio, entonces oyeron repetidamente las palabras de sus compañeros judíos que vivían cerca del enemigo, que los amenazaba con perder la esperanza. Nehemías vio su miedo y los exhortó a no tener temor. Satanás usa el miedo para paralizar al pueblo de Dios y evitar que intenten hacer algo significativo para el Señor. Tal vez sea el miedo al fracaso. Nunca lo hiciste antes y no sabes si podés hacerlo. Tal vez sea el miedo al rechazo. Si lo intentás, los demás van a pensar que sos un fanático y se van a alejar de vos. Puede ser miedo al conflicto. Si haces lo que Dios quiere que hagas, sabes que vas a recibir críticas, entonces te echás atrás. Estas son algunas de las tácticas que Satanás utiliza para oponerse a la obra de Dios, tanto en proyectos que las personas emprenden para avanzar en la obra del Señor, como en corazones individuales que quieren avanzar espiritualmente. ¿Cómo tenemos que responder ante tal oposición? Siempre que te encontrás con una oposición, tenés varias opciones. Podés huir de ella. Podés tratar de esquivarla o rodearla, podés tratar de llegar a un acuerdo o podés enfrentarla y superarla. La última opción suele ser la única que ofrece la palabra de Dios y el enfoque de Nehemías se puede dividir en 4 aspectos. En primer lugar, oración. Muchas veces cuando nos enfrentamos a una oposición, nuestra primera reacción es enojarnos y contraatacar o defendernos. Pero nuestra primera respuesta siempre debería ser la oración. Los versículos 4 y 9 nos dicen que Nehemías oró a Dios. La oración nos recuerda que Dios es soberano, que Él está en control, incluso sobre aquellos que nos atacan. Él ha permitido este ataque por una razón y en la oración sometemos nuestro corazón a Él y reconocemos que confiamos en Él. Si nuestro corazón es recto, podemos orar para que Dios someta a los enemigos, someta a aquellos que nos hacen frente con oposición a través del Evangelio, ya sea por la conversión o por su justicia. La oración tiene que ser nuestra primera respuesta a la oposición. Lo segundo es el servicio. El versículo 6 dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aunque hubo una pequeña pausa mientras Nehemías organizaba el ejército, no abandonaron el trabajo para perseguir al enemigo. No permitieron que la amenaza del enemigo los hiciera concentrarse en otros asuntos. Siguieron construyendo el muro y rápido el enemigo estaba afuera mirando hacia arriba en lugar de mirarlos directamente por encima de los muros. Hay ocasiones en que es necesario realizar el ataque, refutar a los falsos maestros, aquellos que predican la mentira,
aquellos que confunden a las personas y defender la verdad. En realidad esta es una de las tareas de los ancianos, pero nunca tenemos que distraernos tanto luchando contra los falsos maestros que olvidemos nuestro propósito principal, que es proclamar el evangelio a los perdidos. Tanto la espada como la cuchara de albañil para construir son necesarias. Pero la razón de ser de la espada es que podamos usar la cuchara. Defendemos la fe con la espada de la palabra de Dios para que podamos construir su reino con la cuchara de la evangelización. Desviarnos hacia la defensa de la fe y descuidar el ganar y edificar a la gente es olvidar nuestro objetivo principal. En tercer lugar, encontramos la vigilancia. Nehemías oró primero, pero además puso un guardia. Sigue diciendo el versículo 9. Por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. La oración de Nehemías no hizo que el enemigo se fuera. En cambio, el enemigo aumentó las amenazas de ataque. La oración no es una pócima mágica que tomamos y todo se soluciona. La oración no significa que puedas ignorar las amenazas del enemigo o fingir que no existen. Nehemías estaba atento para armar a los trabajadores y poner guardia las 24 horas del día. Además, puso en marcha un sistema de advertencia, de modo que donde quiera que sonara la trompeta, los trabajadores se reunieran rápidamente ahí para defender a sus familias y la ciudad. Los trabajadores no se sacaban la ropa ni para dormir, para estar listos para defender la ciudad. Vigilancia, estar velando. Si durante la reunión nos enteramos, por ejemplo, que un león peligroso anda suelto por el barrio, ¿saldrías caminando para tu casa tranquilamente? ¿Dejarías que tus hijos anden sueltos ahí jugando en el patio? Por supuesto que no. Te armarías hasta los dientes y estarías en guardia constantemente por miedo a que ese león te ataque. Sin embargo, muchos cristianos son ajenos a los peligros que vienen de nuestro adversario el diablo, que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Salen al mundo sin ponerse toda la armadura de Dios, se juntan con amigos mundanos y llenan sus mentes con la porquería del mundo. Toda la familia ve la basura de la tele, escuchan música mundana, después nos sorprendemos cuando las cosas marchan mal. Si no querés ser víctima del enemigo, tenés que prepararte de antemano para defenderte. Bloquea las oportunidades de que haya inmundicia en tu vida y en tu casa. Dedica tiempo cada día a saturar tu mente con la palabra de Dios. No prestes atención al enemigo, no prestar atención al enemigo es ser vulnerable a sus ataques. Nehemías y su pueblo respondieron a la oposición del enemigo alzando sus voces en oración, poniendo todo su corazón en la obra y vigilando atentamente al enemigo. Por último, enfocarse. Nehemías les recordó en el versículo 14: acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo estaba desanimado porque se había centrado en las amenazas del enemigo, los montones de escombro que todavía tenían que sacar y todo el trabajo que había por realizar. Nehemías dirigió correctamente su atención de nuevo al Señor, que es grande y temible, y a las cosas que estaban en juego si se rendían al enemigo, es decir, a sus familias. Cuando la oposición ataca, es fácil desviar la mirada, la atención del Señor y centrarla en los problemas. En esos momentos, frená y hacé como dice Pablo en Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las cosas de la tierra. Para terminar, Rubén, y quería que estés orando, un historiador, Will Durant, de Estados Unidos, dijo: Roma siguió siendo grande mientras tuvo enemigos que la obligaron a la unidad, la visión y el heroísmo. Cuando venció a todos sus enemigos, floreció por un momento y luego comenzó a morir. La oposición había mantenido fuerte a Roma. Si conoces a Cristo y tratás de lograr algo para Él, en tu familia, en la iglesia, en tu barrio, vas a experimentar oposición, especialmente si estás en una posición, en un lugar de liderazgo. Responde como lo hizo Nehemías, con oración, seguí con la obra, estando alerta contra el enemigo y manteniendo tu enfoque en el gran y asombroso Dios a quien servimos. Que el Señor los bendiga.